En un futuro distante, un astronauta solitario llamado Jake aterriza de emergencia en un vibrante mundo alienígena, donde se encuentra con una tribu de mujeres extraordinarias que necesitan desesperadamente un salvador. Mientras Jake lidia con expectativas inesperadas y sus propios miedos, debe decidir si aceptar su papel o sucumbir a la duda. ¿Puede levantarse ante el desafío de un destino desconocido? No olvides suscribirte. El 91% de los espectadores disfrutan de nuestro contenido, pero olvidan presionar ese botón de suscripción. Al suscribirte, te mantendrás al día con nuestras historias diarias de ciencia ficción y apoyarás a un equipo dedicado de narradores y creadores de contenido que dependen de esto como su medio de vida. Jake flotaba en el oscuro vacío del espacio, el zumbido de los motores a su alrededor actuando como una reconfortante canción de cuna en la inmensidad del cosmos. El abismo vacío, salpicado de estrellas, era su compañero constante durante muchas misiones, pero esta se sentía diferente. Lo que comenzó como una exploración rutinaria se transformó en una frenética lucha contra el destino. Una advertencia clara parpadeó en su panel de control, sacándolo de su ensueño. Advertencia: entrada atmosférica detectada. Apretó los dientes y ajustó su agarre en los controles, su corazón latiendo en un ritmo salvaje en su pecho. Prepárate para el impacto. Las palabras escaparon de sus labios mientras iniciaba los protocolos de emergencia, pero la nave, el robusto vehículo en el que había confiado, comenzó a temblar ominosamente. Las luces de la cabina parpadearon en rojo, una danza de emergencia que reflejaba su acelerado latido. Fuera del grueso vidrio reforzado, Jake vislumbró una masa en espiral de azules y verdes, colores vibrantes y vivos que lo llamaban como el canto de una sirena. Pero la belleza fue efímera. Lo último que vio antes de que el caos aplastante se apoderara de él fue la atmósfera del majestuoso planeta tragándolo por completo, una marea tempestuosa de aire e incertidumbre. Con un estruendoso choque, su nave espacial tembló y se detuvo entre la espesa vegetación nubosa de un vibrante bosque. El casco, una vez impenetrable, ahora convertido en un retorcido naufragio, servía como un recordatorio contundente de su vulnerabilidad. Y en este territorio inexplorado, Jake se desabrochó entre una avalancha de escombros. Al salir de los restos en la suave maleza, su piel se erizó con una mezcla de adrenalina y curiosidad. El bosque se extendía ante él en un tapiz de colores surrealistas. Enormes flores se mecían suavemente en una brisa invisible, sus pétalos iridiscentes y vivos. Extrañas criaturas que se movían rápidamente revoloteaban, dejando estelas de luminiscencia brillante a su paso. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró Jake para sí mismo, asombro mezclándose peligrosamente con el miedo que le carcomía por dentro. La belleza que lo rodeaba era intoxicante, pero sus instintos gritaban sobre peligros ocultos al acecho detrás de cada hoja brillante. El aire estaba denso con un aroma desconocido, dulce pero vagamente metálico, recordando al hierro mezclado con flores. Cada sonido que rompía la tranquilidad, un susurro suave, un llamado distante, sonaba como advertencias susurradas, instándole a permanecer alerta. Se adentró más en la vegetación, hipnotizado por el paisaje inexplorado. Pronto se alzó ante él una estructura colosal, un espectáculo asombroso de arquitectura gigante que parecía surgir orgánicamente de la propia tierra. Las paredes no estaban hechas de piedra, sino de vides tejidas y musgo luminiscente que pulsaba suavemente con luz fosforescente. Estaba viva, esto no podía ser simplemente una aldea, era una entidad simbiótica. Desde las sombras, ojos curiosos lo observaban, destellos de asombro y miedo reflejados en su profundidad. ¿Podría ser realmente el primer humano en encontrar vida extraterrestre? El pensamiento giró por su mente mientras se acercaba. Su corazón latía más rápido, una cacofonía contra la inquietante belleza del mundo alienígena. Sin embargo, a medida que colocaba un pie delante del otro, una creciente sensación de inminente peligro lo devoraba. Poco sabía él que su llegada marcaba el comienzo de eventos mucho más allá de su comprensión actual, una realidad que se balanceaba al borde del caos. El bosque se espesó a su alrededor, torciéndose y doblándose como un ser vivo, guiándolo hacia esa estructura monumental. Con cada paso, Jake sentía el peso de la incertidumbre oprimiéndolo, mezclándose con la admiración.
A medida que Jake avanzaba con cautela, el aire brillaba con una extraña energía, envolviéndolo como una manta de niebla. Figuras imponentes surgieron de las sombras verdosas, su presencia etérea era casi onírica. Mujeres con largos cabellos fluidos caían por sus espaldas, cada mechón reflejando el resplandor ambiental de este vibrante mundo. Su piel brillaba como la luz de las estrellas, cambiando de tonalidad con cada movimiento, creando un caleidoscopio de colores que danzaban bajo la luz del sol que se filtraba a través del denso follaje. Jake se congeló, cautivado por la escena que tenía ante él. Estaba rodeado por las mujeres alienígenas, Valda al frente, irradiando una belleza feroz que era tanto acogedora como intimidante. Sus impactantes ojos azules atravesaron su aprensión mientras se acercaba, su postura era regia, pero impregnada de un toque de curiosidad. «¿Quién eres, extraño?», preguntó, su voz resonando como un himno, tejiéndose a través del aire. «Yo, soy Jake, un astronauta de la Tierra», tartamudeó, una ola de incertidumbre abrumándolo. La magnitud de su presencia, sumada al peso de la situación, lo hacía sentir pequeño. Mientras hablaba, sus expresiones pasaron de la admiración a la confusión, sombras de desesperación cruzando sus rostros. «Nuestra tribu no tiene hombres», confió Valda, sus cejas fruncidas en una mezcla de ansiedad y esperanza. «Te necesitamos, Jake. Tú eres nuestra respuesta». Jake tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía comprender la gravedad de sus palabras, dividido entre un instinto primario de huir y un creciente sentido de deber que lo instaba a quedarse. «Pero solo soy una persona. ¿Cómo puedo ayudar?», preguntó, el temblor en su voz traicionando su lucha interna. Acercándose más, la presencia de Valda encendió algo dentro de él. Su actitud cambió, feroz y resuelta. «Eres la clave para nuestra supervivencia. Nuestras esperanzas descansan en ti». Las palabras resonaron en el silencio del bosque, una declaración imponente. El peso de la responsabilidad se asentó sobre sus hombros. Las otras mujeres se reunieron a su alrededor, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y desesperación. Una serie de emociones recorría a Jake. Miedo al fracaso, el impulso de escapar de vuelta a su nave espacial, y, sin embargo, una creciente realización de que ahora formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Valda extendió su mano hacia él, una invitación tácita a su mundo. «Ven, debes ver», le instó, llevándolo al corazón de su aldea. A medida que caminaban, la exuberante vegetación se apartaba para revelar un paisaje surrealista salido de sueños. Estructuras que se alzaban como árboles antiguos, sus superficies brillando con un resplandor iridiscente. Era un tapiz vivo de arquitectura fusionada con la naturaleza, un testimonio de la armonía de la tribu con su entorno. Cada edificio era único, elaborado con materiales orgánicos que parecían pulsar con energía. El aire vibraba con una sinfonía de sonidos. Aves que cantaban en tonos etéreos, el suave susurro del follaje y el eco distante del agua cayendo sobre las piedras. Los colores vibrantes de las flores reflejaban la piel de las mujeres, creando un caleidoscopio de belleza que tanto encantaba como desorientaba a Jake. Al entrar en un gran espacio comunal, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso con una anticipación que le enviaba escalofríos por la espalda a Jake. Las mujeres se organizaron en un semicírculo, sus expresiones pasando de la curiosidad a la solemnidad. Valda se enfrentó a Jake, su voz bajando a un susurro, casi reverente. «Este es nuestro consejo de guardianes. Aquí, tomamos decisiones que moldean nuestro destino. Estás en el precipicio de nuestro futuro». Mientras se preparaban para una reunión, la mente de Jake corría. Era solo un hombre arrojado a un mundo donde no tenía autoridad, ni conocimiento de sus costumbres o sus luchas. «¿Qué quieren de mí?», preguntó finalmente, el peso de la responsabilidad abrumándolo. Valda respiró hondo, centrando su energía. «Debes llevar nuestra historia, Jake. La verdad de nuestra existencia está ligada a un antiguo profecía. Predice la llegada de un Salvador de las estrellas, un ser que vendrá para asegurar nuestra supervivencia y reavivar nuestros espíritus caídos». Jake observó cómo las otras mujeres asentían solemnemente, sus miradas inquebrantables. En ese momento, sintió el peso creciente de la desesperación,
un miedo profundamente arraigado burbujeando en sus ojos. ¿Y si no soy ese Salvador? Simplemente soy un hombre, protestó, la frustración entrelazada en sus palabras. Valda mantuvo su mirada con una intensa ferocidad. Y aún así estás aquí, elegido por el destino. En ti vemos la fuerza que ha estado enterrada bajo los restos de nuestra tribu menguante. Su convicción lo envolvió, desafiando sus dudas. De repente, se levantó un alboroto en las afueras de la aldea. Jake se dio la vuelta, avistando a un grupo de mujeres corriendo hacia ellos, con los rostros surcados por el sudor y el miedo. Gritaban, sus voces armonizadas elevándose con urgencia, llenando el aire de un fervor casi majestuoso. «La vigilancia, una aproximación», exclamó una, con los ojos desorbitados de alarma. La ansiedad colectiva se apoderó de las mujeres mientras se reunían alrededor del nuevo grupo que había llegado. «Es cierto», Jade, o con acento agudo otra. «Las multitudes de los caminantes del vacío están nuevamente en nuestras fronteras. Buscan conquistar, quieren aplastar nuestra luz». El corazón de Jake se aceleró al comprender las implicaciones. Los caminantes del vacío. Había oído susurros de ellos en relatos que se sentían más como cuentos para dormir. Una tribu de saqueadores de las frías profundidades del espacio, despiadados y poderosos, conocidos por su hambre de consumir civilizaciones enteras. Valda se volvió hacia Jake, con urgencia iluminando sus ojos de zafiro. «Debes estar con nosotros. Juntos nos prepararemos para la oscuridad que se avecina. ¿Lucharás?». El peso de su esperanza presionaba sobre él, mezclándose con el temor de lo que estaba por venir. Cerró los puños, sus músculos tensándose mientras se estabilizaba. El peligro desconocido se cernía, espesorando el aire. En ese momento de pánico y coraje, Jake tomó una profunda bocanada de aire, su voz firme a pesar del miedo tembloroso. «Sí, lucharé». A medida que comenzaban los preparativos, Jake sintió un vínculo inexplicable formándose entre la tribu. Las mujeres se movían por la aldea con propósito, recolectando armas, fortificando defensas y tejiendo estrategias que resonaban con él, evocando los ejercicios de batalla que alguna vez había soportado en su entrenamiento. Habían forjado herramientas del mundo natural, piedras afiladas unidas a largos ejes, elegantes pero mortales. Jake se maravillaba de su ingenio. Cada mujer mostraba una habilidad única, vibrante de energía y propósito, lo que le daba una comprensión más profunda de su fuerza. En el calor del momento, se sintió uno con ellas. Su corazón ahora latía al ritmo de los cánticos de sus himnos de batalla, su espíritu se calentaba con su feroz camaradería. Sin embargo, la duda se cernía como una sombra en el fondo de su mente, un susurro que cuestionaba todo lo que pensaba saber. Inicialmente resistiendo el peso de sus expectativas, Jake se sentía perdido en la creciente dependencia que estas mujeres depositaban en él. Poco sabía que el camino de descubrimiento que pisaba lo llevaría mucho más allá del mero ámbito de la supervivencia. Este era un paisaje lleno de encanto y duda, donde eventualmente se daría cuenta de que su propia existencia estaba entrelazada con el destino de esta extraordinaria civilización. El sol dorado colgaba abajo en el cielo alienígena, filtrándose a través del dosel esmeralda arriba, proyectando sombras casi caleidoscópicas en el suelo del bosque. El aire estaba perfumado con el aroma de flores exóticas, cuyos colores eran vibrantes y radiaban vida. Sin embargo, a pesar de los impresionantes alrededores, Jake se sentía abrumado por la carga que se le imponía. La tribu no lo veía solo como un extraño, sino como un salvador sustituto. A medida que la realidad de su situación se hacía evidente, una inminente extinción que se cernía como una nube de tormenta distante, Jake sabía que tenía que hacer algo. Su primer desafío surgió inesperadamente. La tribu se reunió alrededor de una enorme piedra, incrustada en la tierra como un testimonio monolítico de sus luchas. Valda la señaló, sus cejas fruncidas con una mezcla de seriedad y energía. «Lo levantarás, Jake, muéstranos tu fuerza», ordenó ella, sus ojos brillando de esperanza. Jake miró incrédulo la piedra, era al menos el doble de su altura y la mitad de su ancho. «Esto es imposible», gimió, sus brazos ya temblando solo de pensar en intentarlo. Cuando sus manos se aferraron a la superficie rugosa, un suspiro colectivo recorrió la tribu.
Humano tonto, gritó uno de ellos entre risas, el sonido rompiendo la tensa anticipación en el aire. La risa era ligera, resonando a través del bosque, un sonido hermoso que reflejaba su creencia en él, aunque una vergüenza pesaba fuertemente en su pecho. A pesar de su torpeza, no pudo evitar reírse de lo absurdo que parecía ese momento. Está bien, lo intentaré de nuevo. Rió, dejando de lado su autocrítica, regresando a la piedra con renovada determinación. Con cada esfuerzo, lo animaban, instándolo a dar lo mejor de sí, no solo por el mero acto de levantar, sino por la conexión. Y mientras el sudor goteaba de su frente y sus músculos protestaban, la obstinada piedra comenzó a moverse. Con un último y poderoso esfuerzo, rodó de su lugar de descanso, la tribu estallando en un júbilo alegre, sus risas cayendo a través de los árboles como cascadas. La euforia giraba en sus venas, y quedó claro que este viaje estaría lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su espíritu. Con el sol ahora más alto en el cielo azul, su siguiente desafío tomó un giro decididamente más juguetón. Adaptarse a los intrincados rituales de danza de la tribu, que no eran meras expresiones físicas, sino representaciones de su identidad cultural. Balda lo recibió en su círculo, su mano extendida animándolo a unirse a ella en movimientos fluidos que contaban historias más antiguas que el tiempo mismo. «Mira esto», exclamó, tratando de imitar los giros graciosos de Balda. Dio un paso adelante, solo para tropezar con el dobladillo de sus propios pantalones, cayendo al suelo como un muñeco de trapo. Las risas. Se sintió rodeado de una risa que no era burlona, sino una alegría acogedora que permeaba sus mismos seres. En lugar de vergüenza, devoró la risa compartida, sintiendo cómo el calor se expandía por su pecho y una camaradería sobrenatural florecía con cada tropiezo. «Levántate, Jake, puedes bailar», gritó Balda, extendiendo la mano para ayudarlo a levantarse, su agarre firme pero suave, como si lo estuviera acogiendo de nuevo en el grupo. La aura de aceptación lo envolvió, y con renovado entusiasmo, se unió nuevamente a la lucha. Cada paso fallido lo acercaba más a entender no solo sus movimientos, se trataba de pertenencia y confianza. Cuando el crepúsculo pintó el horizonte con cálidos matices de naranja y violeta, Jake sintió como si hubiera bailado una eternidad. Había sido desgarrado y reparado de nuevo en lazos de risa y espíritu, ya no era simplemente un humano a la deriva en una vasta y desconocida extensión alienígena. Se estaba convirtiendo en una pieza de su vibrante tapiz. La encantadora penumbra trajo consigo una energía creciente mientras el crepúsculo descendía como un lento telón hecho de tela estrellada. La tribu se reunió, susurros apagados encendiendo la curiosidad en el aire. Allí, entre los antiguos árboles adornados con flora bioluminiscente, comenzaron a prepararse para una ceremonia, la primera que lo integraría formalmente en su comunidad. Jake se encontraba en el centro, sintiendo el peso de la solemne expectativa. Balda se acercó, su actitud cambiando a una de enfoque inquebrantable, un marcado contraste con la alegre broma de antes. «Esta noche, debes entender lo que significas para nosotros», declaró, su voz resonando a través del creciente silencio de la multitud reunida, con el canto de los grillos como un suave telón de fondo. Con cautela, abrió la boca, las turbulentas preguntas de la duda en sí mismo aflorando a la superficie. ¿Qué pasa si no puedo ser el salvador que buscan? Su corazón dolía con el peso de su esperanza. «Ya lo eres», le aseguró Balda, su mirada firme. «Abraza este papel, y encontrarás fuerza en la incertidumbre». El momento se alargó, cargado de posibilidades, y Jake, sentí la gravedad de su decisión penetrar en sus huesos. La tribu comenzó a tararear un canto melódico, sus voces armonizando en un rico tapiz de sonido que vibraba en el aire, rozando su piel. Una abrumadora mezcla de miedo y determinación surgió dentro de él. ¿Qué pasaría si los fallaba? ¿Qué pasaría si descubrían que solo era un astronauta, no un guerrero ni un protector? Sin embargo, mientras la tribu cantaba una melodía sincera, derramaban su fe en él, levantando el velo de la desesperación de sus pensamientos. Una extraña fuerza pulsaba dentro de él. «Lo intentaré porque ustedes creen en mí», se resolvió, entendiendo la enormidad de su papel.
Con esa promesa hecha a sí mismo y a ellos, reconoció que el corazón del heroísmo no residía en el poder tangible, sino en la disposición de enfrentar los propios miedos por el bien de otro. Mientras las notas etéreas lo envolvían, Jake, de manera inesperada, tocó las profundidades de su propia vulnerabilidad. Aquí, en este territorio alienígena, entre seres extraordinarios, desbloqueó una parte oculta de sí mismo. Una valentía envuelta en vulnerabilidad, una chispa de determinación que florecía incluso en el vacío de la duda. Se sintió entrelazado con la vida palpitante de la tribu, sus historias llenando su mente, convirtiéndose en capítulos de su propia narrativa. Pero justo cuando Jake comenzó a sentir esa claridad, un temblor retumbante recorrió el suelo, interrumpiendo su celebración y enviando escalofríos por sus espinas. Los árboles temblaron, su bioluminiscencia parpadeando mientras la canción armoniosa tropezaba y se detenía. Todos los ojos, llenos de miedo e incertidumbre, se volvieron hacia el horizonte, donde nubes oscuras comenzaban a arremolinarse de manera ominosa. La belleza de la ceremonia se transformó abruptamente en caos. Los susurros se convirtieron en jadeos de pánico mientras una oscuridad se extendía, proyectando largas sombras a través del campo. El corazón de Jake se aceleró, su pulso un tambor ensordecedor. El sol se sumergió más allá del horizonte alienígena, proyectando largas sombras a través del vibrante follaje que rodeaba la aldea, transformando el paisaje en un tapiz surrealista. Prueba de colores. A medida que el crepúsculo se acercaba, el aire se espesaba con anticipación, una energía palpable vibrando en la atmósfera. La tribu se reunió bajo la vasta extensión de estrellas ocultas, sus movimientos sincronizados, una danza fluida de gracia y propósito. Jake se encontraba en el centro del espacio ceremonial, un gran claro rodeado de árboles que parecían vigilar el acontecimiento, sus troncos retorcidos en un abrazo de la naturaleza. La colosal flora se alzaba a su alrededor, sus intrincados patrones iluminados por el resplandor bioluminiscente de orbes flotantes que danzaban como luces errantes. Jake podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, no solo por la emoción de la ocasión, sino por el peso de las expectativas que presionaban pesadamente sobre sus hombros. Balda dio un paso adelante, su presencia tanto imponente como reconfortante. Vestida con elaboradas prendas tejidas de las fibras de la vegetación circundante, estas brillaban con una cualidad espectral, capturando los últimos rayos del sol como llamas etéreas. Su cabello caía en ondas de mechones plateados, adornado con flores luminosas que pulsaban con una luz interna, resonando con las estrellas que pronto cubrirían el cielo. Ella encontró la mirada de Jake, su expresión seria, pero entrelazada con una calidez subyacente, una luz de determinación que encendió algo profundo dentro de él. Esta noche, Jake, nos reunimos no solo para honrar los lazos que hemos formado, sino para abrir las compuertas de tu potencial, proclamó, su voz firme, clara y resonante contra los susurros apagados de la multitud. La tribu resonó con sus palabras con admiración, sus rostros iluminados por una variedad de emociones, desde la esperanza hasta el anhelo. Jake sintió una oleada de vulnerabilidad mezclada con un feroz deseo de ser digno de su confianza. Yo, no sé qué ofrecer, admitió, el desconcierto entrelazándose en sus palabras. ¿Y si no puedo ser el salvador que buscan? ¿Y si los freno? Balda se acercó un paso más, sus ojos luminosos fijándose en los suyos con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. Tu presente, su esencia misma lleva la fuerza que necesitamos. No eres solo un extraño, ahora eres parte de nosotros. Acepta eso, y el camino se revelará. Sus palabras llevaban un peso que se asentó a su alrededor como un sudario, adormeciendo sus miedos momentáneamente. A medida que la tribu comenzaba a reunirse en círculo, cantando una melodía inquietante, la respiración de Jake se interrumpió. Las notas giraban en el aire, etéreas y antiguas, capturando la esencia de su cultura, tan rica, tan anhelante. La oscuridad se intensificó a su alrededor, y las hogueras encendidas en los bordes de su reunión crepitaban, enviando sombras titilantes danzando entre los seres reunidos. Sintió su creencia inundarlo en oleadas, transformando su ansiedad en una creciente determinación. Luego, como si estuviera sintonizada con el momento, Balda guió a Jake hacia adelante, forzándolo al centro del círculo.
Las voces de la tribu armonizaban, subiendo y bajando como el pulso de un organismo vivo, envolviéndolo como un capullo protector. Se sintió desorientado, como si se liberara de las limitaciones de su identidad, perdido pero encontrado, extraño pero en casa. El mundo exterior se desvaneció, y por un latido, existió solo con ellos en ese abrazo melódico. «Habla, Jake», le instó suavemente, su voz tierna en medio del fervor creciente. «Déjanos saber quién eres, qué temes y qué esperas». La mente de Jake corría, revelando un tapiz de pensamientos y sentimientos que nunca supo que languidecían bajo la superficie. «Temo», comenzó, su voz temblando. «Temo no ser suficiente. En la inmensidad del espacio y del tiempo, ¿cómo puede una sola persona marcar la diferencia? Solo soy un hombre, un astronauta solitario». La tribu lo inspiró con su atención inquebrantable, sus expresiones cambiando de curiosidad a comprensión, reflejando su propia batalla interna. «Pero no estás solo», interrumpió Balda, su voz asertiva pero amable. «Eres un recipiente de potencial, capaz de unir mundos, de encender espíritus. Tu humanidad posee un poder que no podemos pasar por alto». Inhaló bruscamente, sintiendo su energía envolverlo, incluso. El eco del latido de su corazón resonaba con valentía en sus venas. ¿Qué significaba ser humano si no era tropezar, levantarse de nuevo, impulsado por la tenacidad y la conexión? «Lo intentaré», dijo finalmente, su voz firme. «Lo intentaré porque tú crees en mí, a pesar de mis dudas». Un murmullo de aprecio recorrió la multitud, los cánticos elevándose en tono, revitalizados por su afirmación. Balda lo miró, su expresión suavizándose, brillando con un calor compartido. La pertenencia que había anhelado lo atrajo, casi juguetona en su insistencia. «Y así lo haremos, juntos», declaró ella con fervor. A medida que la ceremonia se profundizaba, la atmósfera se transformó en algo sagrado. La tribu se involucró en movimientos rituales, sus pies golpeando contra la suave tierra, creando un ritmo que los conectaba a todos en un latido unificado. Jake siguió su ejemplo, imitando torpemente sus danzas, con risas burbujeando bajo la tensión. «Humano tonto, bailas como un peñasco», resonó una voz desde los márgenes, enviando olas de risa a través de la tribu mientras él tropezaba de nuevo, esta vez a propósito, encendiendo una ronda de alegría que se sentía contagiosa. Con cada paso en falso, sus risas se transformaron en vítores. Cada resbalón en el abrazo de la gravedad los unía más, tejiendo un tapiz de experiencias compartidas que trascendía el lenguaje. No les importaba la perfección, sino la conexión que se forjaba en ese momento. Jake se dio cuenta de que la vulnerabilidad revelaba fortaleza, que la camaradería vivía en la aceptación de los defectos de cada uno. Pero la noche avanzaba, y con ella llegó una corriente subyacente de tensión. Sombras danzaban en los márgenes de su celebración, un eco de la amenaza inminente que se cernía sobre el horizonte como una nube de tormenta acumulando intensidad. La tribu, aunque inmersa en la alegría, miraba de vez en cuando hacia el borde del bosque, la inquietud acumulándose en sus ojos. «Algo viene», susurró una de las mujeres, su voz apenas elevándose por encima de la canción. La mirada de Balda se endureció, percibiendo la sombría realidad que acechaba más allá de la luz de su fuego. «Debemos estar preparados, unidos», dijo ella, mientras el espíritu juguetón de la ceremonia se deslizaba hacia una atmósfera sombría y resuelta. A medida que continuaban con el ritual, Jake sintió el desafío de lo que les esperaba. Los sentía alcanzando su fuerza incluso mientras ellos exudaban la suya. La yuxtaposición de alegría y una tormenta inminente creó una mezcla embriagadora que lo dejó sin aliento, atrapado en una batalla contra la duda entrelazada con la unidad. Los cánticos comenzaron a resonar más profundamente, vibrando en su propio ser. «Cuando amanezca, nos mantendremos juntos, lucharemos juntos», instruyó Balda, un himno de batalla tejido en el tejido de su reunión. «Somos una familia, un corazón, contra la marea de la desesperación». Cuando el amanecer rompió en el horizonte alienígena, los primeros rayos dorados del sol se derramaron sobre las colinas, transformando el paisaje vibrante en un caleidoscopio de colores. Jake se encontraba en el corazón de la aldea, el pulso de la emoción vibrando a través de él.
Ya no era solo un astronauta perdido vagando en un mundo extraño, sentía la gravedad de su nueva realidad pesando sobre él. Era un símbolo de esperanza para esta extraordinaria tribu. Las emociones en su interior hervían como las mareas, una oleada de euforia mezclada con un toque de miedo e incertidumbre. Hoy, nos unimos, proclamó, su voz surgiendo con una autoridad renovada. Observó cómo los miembros de la tribu se reunían a su alrededor, sus rostros iluminados por la anticipación. Lucharemos juntos por su supervivencia. Sus palabras encendieron un coro de vítores apasionados entre ellos que resonó contra el follaje etéreo. Balda dio un paso adelante, una presencia casi real en medio de la multitud, sus ojos brillando con una fe inquebrantable. «Portas el peso de nuestros sueños, Jake», comentó Balda, su tono serio pero lleno de afecto. «Pero recuerda, nuestra fuerza no radica solo en la valentía, sino en nuestra conexión, nuestro compromiso compartido con esta causa». Tomó su mano, abrazándola con una calidez que envolvió su corazón. «No estás solo en esta lucha». Jake asintió, sintiendo la profundidad de sus palabras resonar dentro de él. Era verdad, el calor que irradiaba de la tribu lo fortalecía, recordándole que no tenía que cargar con esta carga solo. La esperanza floreció dentro de él, instándolo a abrazar la misión que tenía por delante, pero no solo por su propio bien, era por el futuro de su nueva familia. Respiró hondo, permitiendo que la oportunidad se posara pesadamente sobre sus hombros. Mientras observaba el valle circundante, un coro de colores brillantes estalló ante sus ojos. Árboles de lavanda con troncos de plata, flores luminescentes que se mecían con gracia, sus pétalos brillando como pequeñas estrellas a la luz de la mañana. Los sonidos ambientales del mundo alienígena formaban una sinfonía a su alrededor. El suave susurro de las hojas, los llamados melódicos de extrañas criaturas que revoloteaban por el aire, y el latido rítmico de corazones que se unían a él, tanto humanos como alienígenas. Era una melodía que no sabía que anhelaba hasta ahora. «Reúnanse», llamó Jake, asumiendo un papel de liderazgo que se sentía extraño pero emocionante. Las mujeres de la tribu se reunieron apresuradamente, sus expresiones llenas de curiosidad. «Vamos a hacer una estrategia. Necesitamos un plan para defendernos de cualquier peligro que se nos presente». Su mente corría con la logística de la preparación. A pesar de sus propias inseguridades, estaba decidido a crear una base sólida para su papel en su lucha. «¿Cómo sabemos para qué prepararnos?», preguntó una de las miembros de la tribu, una profunda arruga surgiendo en su frente. Tenía un cabello esmeralda impresionante que caía libremente por su espalda, brillando con la luz de la mañana. «Ni siquiera sabemos la naturaleza de nuestro enemigo o cuándo llegará». Un silencio cayó sobre el grupo mientras Jake contemplaba sus palabras. «Tienes razón», admitió, «necesitamos información, algo concreto que nos guíe». Sintió la mano de Balda sobre su hombro, anclándolo. «Entonces debemos enviar un explorador», sugirió ella. «Sabemos que hay criaturas que pululan alrededor de los acantilados del norte. Podrían haber visto algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué propones?», indagó Jake, ya visualizando la tarea que tenían por delante. La idea de los peligros acechando más allá de su aldea le llenaba de una extraña sensación, recuerdos de su entrenamiento como astronauta destellando en su mente. «Se mueven en manadas, pero sabemos, por observarlos, que se sienten atraídos por el sonido», explicó Balda, su confianza como una llama que se expandía en él. «Si enviamos a alguien, debemos permanecer en silencio, movernos de manera invisible. Uno de nuestros escaladores expertos podría escalar los acantilados y reunir información». Jake sostuvo su mirada, una chispa de asombro encendiéndose dentro de él. «¿Quieres decir que deberíamos enviar un explorador allá arriba para obtener información sobre algo de lo que ni siquiera estamos seguros de que exista? ¿Y si los atrapan?». Balda sonrió, una expresión serena que susurraba confianza. «Nos cuidamos mutuamente, así como tú cuidas de nosotros. Si es una amenaza, enfrentémosla juntos, con conocimiento y estrategia. Unidos». Una electrizante emoción recorrió a la tribu ante la idea de enviar a uno de los suyos. Un acto de valentía, profundizando las raíces de su interconexión. «Entonces está decidido. Ten la certeza de esto», declaró Jake, «prepararemos una emboscada para proteger a quien vaya».
La tribu estalló en animadas charlas mientras los individuos buscaban tareas que pudieran llevar a cabo. Jake sintió el ambiente cambiar, una energía embriagadora irradiando de todos ellos. El aire estaba cargado de determinación, una esperanza palpable que amenazaba con estallar desde sus corazones. Los días pasaron en un torbellino de actividad. Jake, junto con Balda, reunió a los miembros entusiastas de la aldea para entrenar para su misión. Cada sesión vibraba con una intensidad ferviente, inculcando habilidades perfeccionadas a lo largo de siglos de supervivencia en este mundo que ahora enfrentaría una lucha. «Recuerda tu posición», gritó Jake durante una sesión de entrenamiento, mientras uno de los miembros de la tribu tropezaba. «El equilibrio es clave, muévete con gracia, como lo hace en nuestro entorno». Las risas que siguieron fueron un bálsamo contra la tensión que burbujeaba en el aire. Sin embargo, en medio de la alegría compartida, sintió una inquietud. Una pregunta creciente se alojaba en su mente. ¿Era realmente la persona adecuada para liderar esta lucha? A menudo robaba miradas a Balda, sacando fuerza de su inquebrantable determinación. Juntos, idearon estrategias, compartiendo ideas para emboscadas y trampas, aprendiendo el uno del otro. El equilibrio de sus diferencias entrelazaba sus mundos mientras trabajaban codo a codo. En la víspera de su expedición de reconocimiento, una sensación de gravedad se posó sobre la aldea. Un fuego crepitaba brillantemente en el centro, su calidez proyectando sombras parpadeantes en los rostros de aquellos que estaban rodeándolo. A medida que las llamas danzaban, un silencio envolvió la reunión, y Jake sintió ese peso familiar en su pecho, el miedo a lo que estaba por venir. Aclaró su garganta, fijando la mirada en su audiencia. «Mañana, haremos historia», comenzó, su voz estabilizándose con cada palabra. «Nuestro explorador recopilará información, y nosotros estaremos esperando. Pero entiendan, cualquier oscuridad que se presente, la enfrentaremos juntos. Somos guerreros de nuestras creencias y lazos». Un coro de acuerdos resonó en la multitud, infundiendo a Jake con un renovado vigor. El miedo retumbaba en su corazón mientras vislumbraba el cielo nocturno. Estrellas que antes parecían distantes, ahora se sentían como una conexión personal entre él y su hogar terrenal. Ya no solo se movía a través del espacio en soledad, había encontrado una familia en este planeta alienígena. Aquí, las estrellas no estaban separadas de él, eran parte de un todo mayor, así como él se había convertido dentro de la tribu. Esa noche, mientras yacía en el abrazo del suave suelo cubierto de musgo, rodeado de la vibrante flora, los pensamientos de la Tierra se deslizaban en su mente. ¿Alguna vez volvería? ¿Alguien de su planeta aceptaría el cambio en él? Esos pensamientos chocaban con la alegría que brotaba en él por tener un nuevo hogar, por tener a esta mujer, Balda, que sembraba dudas que nunca pensó que entretendría. Cerró los ojos, dejando que el sueño lo llevara, convencido ahora de que estaba destinado a descubrir el potencial oculto que llevaba dentro. La luz se derramaba en su campamento. El aire zumbaba con urgencia. Individuos que terminaban sus rituales matutinos se unieron, fusionando energías en preparación para la misión que tenían por delante. Jake condujo a la tribu en formación, concentrándose en las partes móviles de su pequeño ejército mientras avanzaban hacia los acantilados. Cada paso que daba, cada aliento que inhalaba, se sentía como una iniciación en un mundo que era más que solo sobrevivir, era una promesa de crecimiento. Sus risas se mezclaban con el suave susurro del viento, anclándolo en cada paso. «Manténganse cerca», instó, con su propio corazón latiendo con fuerza. Pero a pesar del miedo que pulsaba dentro de él, esbozó una sonrisa apropiada al encontrar la mirada intensa de Balda. Ella estaba lista, y él también. A medida que el corte de la montaña se cernía delante, el mundo se transformaba en un paisaje de peligros yuxtapuestos contra una vida vibrante. Y, sin embargo, encontró consuelo en la noción de que incluso en el corazón de la incertidumbre, estaban unidos, y esa conexión, descubrió, encendía algo poderoso dentro de todos ellos. Cuanto más se acercaban a los acantilados, más se dio cuenta Jake de que el destino no era una búsqueda aislada. Estaba entrelazando vidas, fusionando aspiraciones, tejiendo una tapicería de resiliencia mientras se aventuraban en un mundo que podría no recibirlos con los brazos abiertos. Juntos, enfrentaron lo desconocido.
Y en ese territorio inexplorado, Jake aprendió una verdad definitiva. El verdadero heroísmo no prosperaba solo en el poder o la fuerza, sino en el amor, los lazos y la disposición a abrazar lo desconocido juntos. Estaban entrelazados, sus destinos fusionados en el tejido de este mundo alienígena, y enfrentarían cualquier desafío que surgiera con corazones inquebrantables. Mientras estaban en el precipicio, listos para dar un paso hacia lo que había más allá, Jake inhaló profundamente y dejó que las estrellas se alinearan dentro de él y de la tribu. Juntos, forjarían su camino hacia el cosmos, encontrándose a sí mismos en medio de los desafíos y milagros que aún les esperarían. Y en ese momento, finalmente entendió, no era solo un acerca de cómo los protegería, sino más bien sobre cómo su fuerza combinada protegería la esencia misma de la esperanza. Si te gustó esta historia basada en hechos reales, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like. Aquí puedes sumergirte en una realidad diferente todos los días, donde cualquier cosa puede suceder. Comenta abajo qué tipo de historia te gustaría escuchar aquí. Muchas gracias por tu atención, somos la familia Sci-Fi.